mismo teléfono. Es un error de tipo invencible, anula la tipicidad. Y en el error de tipo vencible, del dolo baja la comisión culposa. Hay hurto culposo. Por lo tanto, es atípico. Y así es como se debe ir solucionando. ¿Pero por qué? Porque sin querer, al momento de darnos un concepto de dolo, nos determinan que debe existir un conocimiento ex ante. Pero analizar el caso ex ante, no existía este conocimiento, ya sea por prudencia o por imprudencia del sujeto activo. Pero en cualquiera de los dos es un error de tipo, que ya saben ustedes el efecto del error de tipo vencible y del error de tipo invencible. Ojo, el error de tipo no se acaba con un análisis tan sencillo. Dogmáticamente, y de hecho nosotros como colaborador de la obra comentada del doctor Ramiro García Falconi, Código Orgánico Integral Penal Comentado, tomo 1, el artículo 1, el 78, lo plasmamos ahí en a manera de discurso, plasmamos un poco la teoría del error. Y nosotros determinamos y tomamos posición, como la dogmática mayoritaria, que existen dos tipos de errores de este tipo. El error de tipo en sí es el desconocimiento de uno de los elementos objetivos de tipo. Pero los elementos objetivos de tipo se clasifican en esenciales y accidentales. El error de tipo de elementos esenciales es el error de tipo que les acabo de explicar, porque son los elementos que nunca deben faltar en la comisión o en la imputación de un tipo penal. Son los elementos donde todos los hechos deben adecuarse a estos elementos. Pero hay elementos de tipo accidentales. Por ejemplo, esto es lo que dogmáticamente o lo que en práctica se lo conoce como agravantes constitutivas de un tipo penal. Ejemplo, homicidio y asesinato. Hoy en día, dentro del, creo que el homicidio está de 13 a 20 años y el asesinato de 20 a 27. La diferencia entre el tipo penal, homicidio y asesinato, son las agravantes constitutivas del tipo penal. Una de ellas, el que la víctima tenga afiliación o afinidad respecto del sujeto activo, ya sea padre, madre, abuelo, hermano, cuñado, cónyuge, cosas así, para determinar que es un asesinato. Pero si ustedes conocen que a quién iba a matar, era su padre, o su hermano, o su hermana, o su cuñado, recaemos en un error de tipo de elementos accidentales. Claro, este error de tipo no te va a anular la tipicidad. De hecho, este error de tipo se lo analiza al momento de dar las amplificaciones del tipo, cuando ya se comprueba la existencia del delito. Esto es como para modular la pena. Ejemplo, resulta que estaba muy de noche y me dijeron que a las 10:30, soy un sicario, que a las 10:30 en las calles tal y cual salía tal persona con una chaqueta amarilla. A 5 o 10 metros cojo y le disparo por la espalda. Y resulta que ha sido mi padre. O peor aún, de frente le disparo, pero por ADN determinan que es mi padre, cuando yo jamás lo conocí, porque mi madre me dijo que mi padre había fallecido hace mucho tiempo. Es verdad, existe el delito. Existe la adecuación al tipo penal por la vulneración del bien jurídico vil. La idea es, o es asesinato, o es homicidio. Y también en este caso existe error de tipo vencible e invencible. Determinemos en la primera hipótesis. Un error de tipo, muchos dirán, es vencible, porque él tenía que cerciorarse que era la persona a la cual iba a matar, la persona que era su blanco. Y por hacerlo así, de manera tan rápida, se equivocó y mató a su padre. Si es de error de prohibición de elementos accidentales vencible, se pone la pena más baja del tipo penal por el cual se le está acusando. En este caso sería 20 años. Si es un error de tipo invencible, yo no tenía idea de que mi padre estaba vivo, y
Yo sabía a quién iba a matar, pero yo no sabía que mi padre estaba vivo, porque se fue de la casa muy pronto, nunca lo conocí. Esto es un error de tipo de elementos accidentales invencible. Por lo tanto, se debe pasar del tipo penal objetivo asesinato al tipo penal objetivo homicidio. Estos son los efectos que produce el error de tipo respecto de sus clases vencible, respecto de sus clases de elementos esenciales o accidentales y sus modalidades, vencible o invencible. Hay un problema o hay una fundamentación por la cual se debe reconocer vía jurisprudencial estos errores, ya sean de tipo o de prohibición. Todo nace o todo desprende del principio de culpabilidad. Es verdad, cualquiera que ha leído la Constitución determina, dígame dónde está expresamente señalado el principio de culpabilidad. Pero el principio de culpabilidad se lo crea o está reconocido de manera tácita por una creación, por un ejercicio mental respecto de, si no me equivoco, es el 76.2, creo que es presunción de inocencia, o 76.3, donde determina que una persona gozará de la presunción de inocencia hasta que se determine la culpabilidad. Dogmáticamente, ¿qué es el principio de culpabilidad? El principio de culpabilidad tiene dos parámetros donde se lo puede aplicar o donde se lo puede exigir. El primero es que la persona está siendo eje de un delito, de un análisis o de un juicio, debe tener una responsabilidad penal siempre y cuando realice todas sus acciones y omisiones con conciencia y voluntad. Específicamente la dogmática habla de debe realizar todos sus actos con dolo o con culpa. Si les queda claro que para la existencia de un dolo hay que tener el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo, y si no se reconoce el error de tipo, se puede estar vulnerando al momento de dar una responsabilidad penal el principio de culpabilidad. Lo mismo pasa en el error de prohibición, que no voy a ponerme a hablar de este tema en este instante, pero todo nace por mandato constitucional y mandato convencional, que desde el 2006 en Almoracil Orellano está rigiendo en el Ecuador, aunque no conste de manera expresa en nuestra Constitución o en nuestros cuerpos legales. Pero por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros, y en especial los jueces, deben hacer un control de convencionalidad respecto de todos los procesos a los cuales estén analizando en su escritorio. Espero no les haya aburrido este tema de error de tipo, la forma en cómo se debe solicitar, pero creo que es lo más viable para tratar de respetar la seguridad jurídica que tanto contempla el artículo 82 de la Constitución y para tratar de salvar y vivir en armonía como lo determina el artículo 1 en un Estado constitucional de derechos y justicia. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Despedimos al doctor Juan Carlos Perea y lo esperamos mañana a la misma hora para continuar con el seminario.